Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez. Hemos tenido una semana verdaderamente muy emocionante tras la victoria de Donald Trump contra todo pronóstico. Aquí podemos observar el gráfico SP. Para los que incorporáis nuevo al canal, todos los gráficos se ven en una escala semanal, es decir, cada vela es una semana. Y bueno, contra todo pronóstico, como decía, pues Donald Trump ha ganado las elecciones. Nada que ver con lo que había ocurrido la semana pasada, que veíamos pues caída general en la renta variable a nivel internacional, no solamente Estados Unidos, también Asia, Europa se veían afectadas por esas supuestas encuestas que daban como ganador Donald Trump, pero curiosamente, ¿qué ha sucedido esta semana? Bueno, pues ya el inicio de semana cambiaba el signo un poco. Cambiaba porque se pensaba que Hillary Clinton iba a ganar y entonces el lunes comenzábamos con huecos de apertura alcista, que luego curiosamente pues conforme llegaron las elecciones, el día de las elecciones, el martes, bueno el miércoles fue cuando se dio el resultado, pues las bolsas pues se dispararon al alza, contra todo pronóstico. Eso de que a pesar de que en un principio habían venido abajo, pero increíblemente recuperaron todo lo perdido y bueno, como podemos ver el SP500 cerrando los 2164 puntos. Increíble, pero es que fijaros dónde llega el máximo que tuvo la sesión fue el 2182 puntos, es que nuevamente volvía a estar en niveles de máximo histórico, incluso así pues prácticamente el cierre se puede decir que está todavía en esa zona de máximo, ¿no? Ha sido increíble, ha tenido un mínimo que ha oscilado de los 2100 puntos, que ha aguantado muy bien y se ha ido hacia arriba. Pensando que realmente la semana pasada ya con la vela que teníamos aquí por debajo de 2100 puntos la cosa pintaba pero que muy mal, ¿no? Para el SP500. Que bueno, pintar muy mal simplemente que íbamos a tener pues una corrección más profunda de lo esperado. No hay que olvidar que las tendencias se forman con impulsos y correcciones, ¿no? Esto es lo más normal del mundo. Pero bueno, en un principio pues la cosa después de ver un cierto, digamos, que parón por parte de los bajistas que eran incapaces de romper el nivel de los 2120 puntos, pues si la semana pasada ya rompió por debajo de 2100 puntos y todo parecía que se venía abajo, ¿no? Incluso todos los mercados, como digo, a nivel internacional. Sin embargo, pues había una reacción alcista muy buena, pero que muy buena. Como digo, el SP subiendo un 3,79%. Nuevamente, esto que vuelve a dejar en evidencia la debilidad de los bajistas. ¿Se lo puede explicar alguien? No, no hay una explicación lógica por qué tras el derrumbe, sobre todo en intradía, que en intradía habría que ver los gráficos, todo el que haya estado operando el SP500 en intradía pudo ver una caída monumental. Sin embargo, bueno, pues se dio la vuelta. Yo precisamente en mi página de Diamart Trading puse un gráfico intradía donde se veía una V perfecta. No la puedo colocar ahora mismo porque no sé dónde había colocado la imagen, la captura de la imagen, que era muy llamativa porque fue una V perfecta, una caída muy importante y luego una recuperación impresionante. En apenas una hora recuperaba todo lo perdido. Pero bueno, explicaciones puede haber muchas, todos los analistas murmuran una cosa y otra. Yo en ese tema no voy a entrar, pero verdaderamente el SP500 ha actuado muy bien. Algo que, por ejemplo, el Nasdaq 100, pues la verdad que ha tenido sus problemillas. Pero es que ahí quizás había algunas empresas que, bueno, estaban pues apoyando la política de Hillary Clinton y claro, la victoria de Donald Trump podría pasarle factura. Pero luego lo veremos posteriormente. Así que de momento la situación vuelve a poner nuevamente las cosas en su sitio. Nos encontramos en máximo. Ahora sí, podríamos tener que el punto de referencia va a ser el mínimo de la semana pasada. De esta vez la tenemos aquí. En concreto habría que mirar. Vamos a ver. Sería el mínimo de los 2083 puntos. Mientras no se pierda 2083 puntos, pues no podemos decir que la corrección continúe. Se pierde 2083 puntos, evidentemente vamos a seguir teniendo un movimiento correctivo, pero ahora mismo la verdad es que le ha dado la vuelta a la tortilla y ahora mismo pues no se puede decir que la posibilidad de una corrección pues sea factible, ¿no? Al menos yo no lo estoy viendo. Y después de la reacción que ha habido en el SP500, y luego voy a mostrar lo que ha hecho el Dow Jones Industrial de Transportes, porque eso ya es increíble, pero increíble lo que ha hecho. Pero ya como está la situación, es que fijaros, voy a quitar la dichosa cruz que me molesta. Fijaros, es que en solamente una semana ha recuperado todo lo perdido en 1, 2, 3, 4, 5 y prácticamente se pone casi en 6 semanas. Es decir, que en las últimas 5 semanas anteriores a esta semana lo ha recuperado todo lo perdido, lo ha recuperado en una sola semana. Ha sido increíble. Como digo, esto evidencia la debilidad por parte de los bajistas, sobre todo por aquellos que pensaban que bueno, el SP500 se podía venir abajo, ¿no? Y que viene, bueno, pues tocando tambores de guerra, pero como digo,
hay señal de debilidad si tenemos claramente, fijaros de dónde se parten los mínimos, dónde están los mínimos de este año 2016. Pues está, vamos a ver que tengo aquí las líneas marcadas, los 1820 puntos, 1820 y estamos en 2164 puntos actualmente. Incluso la semana pasada, bueno, ligeramente por debajo de 2100 puntos. Vamos a poner 2100 puntos y estamos aquí los mínimos en los 1820 puntos. Se puede decir que porque haya hecho una pequeña corrección ya estamos en una tendencia bajista. No, sí que podríamos hablar que en el más estricto corto plazo sí tendríamos una tendencia bajista, pero eso no es más que una corrección dentro de una tendencia principal que es claramente alcista. Es que esto no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Es que si yo cojo, y me voy a permitir un momento, porque es que siempre me gusta dejar bien claro las cosas para aquellos que, bueno, normalmente agoreros, que yo ya os digo, yo me puedo equivocar, claro que me puedo equivocar, pero muchísimas veces me he equivocado. Pero, ¿a alguien le parece que este gráfico sea bajista? No, yo no creo que haya duda. Es claramente alcista. El fondo es claramente alcista, por tanto no podemos hablar que porque tengamos una serie de semanas negativas pues estemos ya ante un cambio de tendencia. Sí que podríamos hablar de ese corto plazo que suele ser normalmente loco, pero para un inversor de medio y largo plazo, desde luego esto, vamos, es como para pensarse en entrar en valores del SP500. Evidentemente, como yo siempre digo, nada de comprar valores que estén alcistas. Que sí tenga el fondo alcista, pero hay que esperar las correcciones. La corrección en un valor alcista es cuando hay que comprar. Siempre desde mi punto de vista. Yo nunca compro un valor que está ahora mismo pues en máximo. No va en contra de mis normas, ¿no?, principales de inversión. Siempre corrección. Hay que aprovechar las correcciones, como hacen pues prácticamente todos esos grandes gurús de la inversión que normalmente pues prácticamente todo el mundo pues suele seguir, ¿no? Lo que hacen es eso. Compra cuando corrige un valor, pero que es claramente alcista. Otro dato a tener en cuenta, que normalmente se obvian cuando vamos a decantarnos por algún tipo de índice, pues normalmente comprobar cuál es el PIB de un país. Por ejemplo, cuál es el PIB de Estados Unidos, comparándolo trimestralmente y anualmente, si estamos viendo una evolución hacia el alza o hacia la baja. Eso nos puede indicar realmente si nos interesa. Todo lo que sea al alza, fenomenal. Las proyecciones, las previsiones para el año 2017, 6 previsiones para 2018, ves que esta continúa una evolución alcista y esto ya es un buen dato. Además del PIB, que normalmente se suele pues bueno, obviar, pues también está el tipo de interés. El tipo de interés es un dato muy importante seguido por aquellos que estudian el análisis fundamental y que normalmente es otro de los grandes olvidados por, digamos, los pequeños inversores o por aquellos que no tienen realmente una buena formación en análisis fundamental. Son dos variables muy importantes a la hora de decantarnos por algún tipo de índice, ¿no? Y evidentemente el índice, pues las acciones que engloba, ¿no? Es muy importante, ¿no? Aparte de los ratios típicos que podamos ver en los medios de comunicaciones, que normalmente son seguidos por los grandes medios de comunicación y por aquellos pequeños inversores que no tienen un dominio como para realmente poder interpretar un balance de situación, unas cuentas anuales, la memoria anual, que son datos muy importantes, aparte de otros datos como puede ser la macroeconomía, que es muy importante. Y no solamente analizar los estados financieros, también hay que estudiar los estados no financieros. Todo es un tema de análisis fundamental bastante complicado y que no es fácil de dominar, sobre todo si no se tiene conocimiento suficiente. Pero bueno, más allá de esto, simplemente quería poner hincapié en esos dos datos, PIB y el tipo de interés, que es importantísimo y muy seguido por los analistas fundamentales, pero profesionales, ¿no? Y que suele ser el gran olvidado pues por los pequeños inversores. Por tanto hay que tenerlo muy en cuenta. De momento fenomenal, como digo, para el SP500 una maravilla y como digo, vuelve a estar otra vez pues en zona muy interesante para irse hacia esos 2200 puntos, que realmente es la asignatura pendiente que tiene el SP500. Porque como estamos viendo aquí, voy a hacer un poco de zoom, me voy a permitir un momento. Realmente aquí es donde está el problema. Prácticamente a las puertas de 2200 puntos, donde el SP500 pues está encontrando pues realmente pues problemas para continuar su movimiento alcista o continuar lo que sería en esa subida libre, ¿no?, que estaba haciendo cuando veíamos precisamente en este tramo que tenemos aquí, que ya estaba en subida libre, dejando atrás los máximos de 2015. Así que de momento todo pinta muy bien, como digo. Hay que estar pendiente realmente, mientras no se pierda esos 2083 puntos, pues podríamos dar por zanjado realmente la corrección que hemos estado viendo en el más estricto corto plazo, ¿no?
o en el corto plazo, vamos a llamarle, ¿no? Pero desde luego, tanto en el medio como en el largo plazo, pues evidentemente el S&P 500, como hemos visto, es claramente alcista. Lo estamos viendo en lo que es el medio plazo, digamos este 2016, que fijaros dónde estaba y dónde estamos ahora mismo, ¿no? O dónde estaba siquiera la semana pasada, cuando había realmente perdido la cota de 2100 puntos. Todavía sigue siendo alcista, se puede permitir perfectamente llegar incluso a 2000 puntos y podríamos todavía considerarlo como que a lo largo de 2016 sigue siendo alcista, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y de momento el índice, el S&P 500 a lo largo de 2016, pues sigue estando en positivo, que es muy importante, ¿no? Vamos a ver, antes de pasar a nada 100, que quiero ver el Dow Jones Industrial y el transporte, porque la verdad que es increíble. A ver, me voy a permitir, yo es que normalmente pues me gusta para mí mirar los gráficos en barra más que en vela japonesa. En vela japonesa cuando estoy buscando pues algo en concreto, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Dow Jones Transporte. Esto es increíble. Ha marcado un nuevo máximo histórico, ¿eh? Ha marcado un nuevo máximo histórico. Ha cerrado en 18.847. Pero es que ha tenido esta semana, aparte que ha marcado ese máximo histórico, ese nuevo máximo, ha subido un 5,36%. Un 5,36%. Esto es increíble. Es increíble. Mirad, la semana pasada aquí teníamos precisamente, ante la posibilidad de que pudiera ganar Donald Trump, que alguna encuesta ya estaban vaticinándolo, pues se vino un poco abajo. La verdad que no fue tampoco muy importante, ¿no? La caída que sí tuvo el Dow Jones Industrial, ¿no? Fue leve, pero como vemos, pues prácticamente cerrando el mínimo de la semana. Pero es que esta semana, fijaros, es que es una subida de un 5,36%, como digo, marcando un nuevo máximo histórico. Pero es que aquí tengo el gráfico del Dow Jones de transporte. Voy a poner también la vela japonesa. Aquí voy a ampliarlo un poco más. Vale. Mirar, ha cerrado en 8.578 puntos. Pero ¿sabéis cuánto ha subido? ¿Veis esta vela tan impresionante que hay aquí? Voy a darle un poco más de zoom. ¿Veis esta vela? Pues ha subido nada menos que un 6,24%. Un 6,24%. Increíble, increíble. ¿Esto cómo se entiende? Esto no hay que lo entienda. Esto no hay que lo entienda porque la victoria de Donald Trump, supuestamente, según la mayoría de los analistas técnicos, la gran mayoría apostaban a que el mercado norteamericano se venía abajo. Y si se venía abajo las principales bolsas americanas, pues ya imagina el resto del planeta, ¿no? Iban a seguirle sí o sí. Nuevamente, que no vuelva a mostrar, por ejemplo, el Dow Jones Transporte. Es cierto que no están mostrando un nuevo máximo histórico. Cierto, porque sus máximos históricos están aquí en 2015. Fijaros, sin embargo, tenemos un nuevo máximo anual. Mirad, aquí está su mínimo, está pues prácticamente ahí los 6.400 puntos, pero fijaros que subida del Dow Jones Transporte a lo largo de 2016. Estamos hablando de estar aquí rozando ahí más o menos los 6.400 puntos y mirar dónde ha cerrado. ¿Dónde ha cerrado? Hoy es 13 de noviembre, ¿no? Hoy es domingo, cerró el día 12, el 11 de noviembre. Fijar, 8.578 puntos. 8.578 puntos. Fenomenal. Después de una corrección en condiciones, ¿no? Estas son las correcciones que a mí me gustan realmente. Te da la posibilidad de ponerte largo, ¿no? Sobre todo coincidía con un nivel de Fibonacci muy importante y además nivel de soporte. Aquí se podría trazar una línea de soporte perfecta, con lo cual era una buena oportunidad para posicionarse largo. Muy bien, después vemos aquí, voy a ampliarlo un poco. Fijaros que esta corrección viene de la mano de una cresta izquierda, cresta derecha y un valle aquí que tenemos. Esto es un doble techo y corrección. Evidentemente se alcanzó el objetivo teórico, incluso se sobrepasó, ¿no? Muy bueno. No siempre se alcanza el objetivo teórico. A veces puede que no llegue, otras veces llega y se detiene ese precio exacto teórico mínimo y otras veces pues lo sobrepasa, ¿no? Pero que en una ciencia exacta el análisis técnico es una herramienta más a tener muy en cuenta y a veces pues funciona de maravilla y otras veces pues desgraciadamente no. En esta ocasión sí que el doble techo funcionó perfectamente, ¿no? Pero que voy, realmente lo que estamos viendo aquí, bueno, pues esto es inexplicable. Ahora nos pasaremos pues días, semanas intentando dar explicación por qué la bolsa norteamericana está subiendo cuando todo el mundo pensaba que iba a ocurrir lo contrario. Yo desde luego ahí no me voy a meter porque ha subido, la cuestión es que ha subido y esto es increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver el Nada 100. Nada 100 sí que lo ha pasado peor. Bueno, ha cerrado en 4.751 puntos.
Bueno, ha tenido una subida de un 1,96%, no está nada mal. Voy a ampliarle un poco más para que lo veáis, ¿no? A ver, aquí está, un cierre con ese 1,96. Fijaros, la semana pasada sí que tuvo un duro golpe bajista, sin embargo ya esta semana, bueno, pues prácticamente después de haber sido hacia arriba nuevamente hacia la zona de máximo histórico, pues bueno, pues lo vimos como retrocedía. Aquí pues finalmente, pues bueno, tenemos más o menos, digamos que, bueno, podríamos llamar algún tipo de peonza. Realmente tiene un pequeño cuerpo con sombras alargadas tanto superior como inferior, prácticamente una vela de indecisión, pero es que ha habido varios valores que realmente importantes de Nasdaq 100 que están en el punto de mira. ¿Cómo puede ser que empresas tecnológicas estén en el punto de mira? Pues bueno, se debe ni más ni menos al apoyo que han estado dando públicamente a la campaña del Partido Demócrata y por tanto a su representante a la presidencia de los Estados Unidos, pues la señora Clinton. Entre ellos, bueno, Google. Ya en el anterior vídeo sobre los blue chips mencionaba Google. Precisamente está recibiendo algunos tipos de boletines de algunas páginas web y de analistas técnicos norteamericanos en el que ya pues se empieza a vaticinar que Google lo va a pasar bastante mal y que quizás pues bueno, podría ser una buena opción para posicionarse bajista. Ahí no entro, la verdad es que no he analizado el gráfico de Google, pero fue increíble. A lo largo del viernes pues se recibiría 5 o 6 informes en el que ya precisamente Google aparecía, bueno, más que Google hay que dar el nombre que realmente tiene, que es Alphabet. Google es una de las empresas que pertenece al grupo Alphabet y entonces bueno, pues está en el punto de mira, ¿no? Otras empresas también del sector tecnológico pues también está en el punto de mira por esa campaña a favor del Partido Demócrata, ¿no? Y por tanto pues se ha visto afectado. Por eso el Nasdaq 100 realmente no hemos visto subida como si ha ocurrido en el resto de bolsas norteamericanas, ¿no? Aquí pues el miedo ante ese apoyo que, por ejemplo, como comentaba en los blue chips, Microsoft, cuando Bill Gates estaba al mando, bueno, pues era bastante inteligente, ¿no? Bill Gates, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues si imaginar, le daba $1 millón en donaciones al Partido Demócrata, pues hacía exactamente lo mismo con el Partido Republicano, ¿no? Esta actitud también la han hecho otras grandes multinacionales, ¿no? En lo de compensar por igual a una y otra candidatura, ¿no? De esta manera, pues evidentemente se podrían salvar de cualquier tipo de castigo por el apoyo al rival contrario, ¿no? Aquí en España sería inimaginable pensar que públicamente alguna empresa del IBEX 35 pudiera apoyar a algún partido. Todos podemos imaginar que puede haber alguna empresa más afín a un partido u otro, pero un apoyo así, una donación a un partido, bueno, en primer lugar que está prohibido, ¿no? Pero que bueno, que si eso ocurriera, menuda así va a montar. En fin, esto es Estados Unidos. Así que bueno, realmente pues nada, sigue igual, tampoco realmente lo bueno es que se ha mantenido por encima de esos 4.700 puntos, se ha estado moviendo entre un mínimo en los 4.685 y un máximo en los 4.855 puntos, que está muy bien, que es que era volver nuevamente pues a los máximos, es que está en la parte más alta estaba en los máximos. ¿Qué ocurrió? Pues evidentemente toda esta caída que vemos aquí, esta mecha superior, pues realmente es que empezó muy bien el lunes, el martes. ¿Y qué ocurrió el miércoles? Porque el miércoles se desinfló y bueno, ya posteriormente empezó a recuperar parte de lo perdido, ¿no? Cuando vio que la cosa se tranquilizaba y el resto, pues bueno, estamos viendo el SP500 volando, o estamos viendo precisamente, como hemos visto, los gráficos de Dow Jones, tanto de transportes como de industriales, que es que estaban, bueno, ya era como un cohete espacial, eso era increíble lo que estaban subiendo, ¿no? Como hemos visto, ya os digo, un 6%, algo más del 6% de Dow Jones de transporte y el Dow Jones Industrial un 5,36%, una auténtica pasada. Así que bueno, nuevamente, bueno, no podemos dar como que realmente está en un movimiento bajista, ningún tipo de corrección. Sí que aquí hemos tenido una pequeña corrección, pero yo creo que mientras no perdamos los mínimos la semana pasada, pues realmente, bueno, tampoco hay que pensar en que pueda haber una caída. No obstante, bueno, hay que tener en cuenta también de dónde viene, ¿no? A ver, me voy a permitir. Estamos viendo que estaba los mínimos de 2016, esos 3.900 puntos. Estamos en 4.751 y es que los máximos precisamente a la vela esta semana estaban nuevamente en niveles de máximo histórico. Niveles máximo histórico. Incluso así en el cierre, esos 4.751 todavía está
por encima de los máximos de 2015, con lo cual realmente, pues bueno, no podemos decir que estemos ante una tendencia bajista. Hemos tenido 2 semanas malas, pero eso no significa nada. Aquí, por ejemplo, tuvimos una corrección más llamativa, fueron 3 semanas, pero esto tampoco es algo normal, ya os digo. Una tendencia alcista se forma por impulso alcista, esto un impulso y una corrección. Aquí tenemos una corrección, nuevo impulso, pequeñito, pero impulso, nueva corrección. Aquí nuevamente un impulso, pequeña corrección, nuevo impulso. Aquí se forma un techo de los 4.900 puntos, que es realmente el nivel que necesita batir el Nasdaq 100. 4.900 puntos, porque ya veíamos aquí como durante varias semanas fui incapaz de superar esos 4.900, con lo cual, bueno, pues lo normal, cuando vemos un nivel que semana tras semana estamos viendo fallos a la hora de superar un cierto nivel, pues lo más normal es que acabe retrocediendo intentando buscar apoyo. Precisamente esta vela terminaba marcando en los mínimos, que son pues los mínimos que tenemos en esta vela. Aquí tenemos una formación de envolvente alcista. Para mí no es llamativa realmente esta formación, porque realmente no venía precedida por una tendencia bajista. Por tanto, bueno, vamos a llamarle envolvente alcista, pero realmente pues no tiene esas connotaciones alcistas que se supone que debería tener, porque debe de venir precedida de una tendencia bajista. Así que de momento pues digamos que se mantiene todavía en esa zona alta, importante, niveles de máximos, con lo cual pues evidentemente vamos a ir viendo si a lo mejor va a necesitar algún tipo de movimiento en lateral. Podría ser una posibilidad, ¿no? Podríamos pensar que aquí estamos en los mínimos, digamos el nivel de soporte, ese movimiento lateral, y aquí tendríamos una resistencia. Voy a dibujarla, voy a trazarla, ¿no? Por trazarla, y ya la tenemos aquí. Para mí va a ser, ya la tenemos aquí dibujada. Voy a quitar esta línea que teníamos marcándonos los máximos de 2015. Vamos a ver, me quito y ya lo dejo aquí dibujado. Vale, voy a darle un poco de grosor ya. Aquí. Aquí. Voy a darle un poco de... El texto, a ver, el texto 14. Vale, y aquí 14. Bueno, para los que no sepáis qué plataforma la que estoy utilizando es Visual Chart, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, 4.657, nivel soporte, resistencia 4.897. Es decir, esto va a ser nuestros niveles a vigilar. Por encima de 4.897, es decir, 4.900, pues desde luego tiró hacia arriba y nos vendría muy bien, porque aquí podríamos trazar, proyectar pues la altura desde soporte a resistencia y proyectarla al alza. ¿Qué ocurre al contrario? Que se pierde los 4.657. Bueno, pues lo hacemos justamente al revés. La altura que tenemos la proyectamos a la baja y ya tendríamos nuestro objetivo teórico por ruptura de un movimiento lateral, que es al fin de cuentas pues lo que parece está formando el Nasdaq 100 a lo largo pues de los últimos meses. Así de sencillo. Vámonos al Bovespa. El Bovespa, bueno, lo está pasando muy mal, y es que no hay que olvidar que Donald Trump ya está poniéndole el punto de mira los intereses latinoamericanos, ¿no? Con lo cual las bolsas latinoamericanas esta semana se derrumbaban. Ya la semana pasada, bueno, era normal. Ya lo comentaba, ¿no? Cuando hemos visto el SP500, aquí tenemos la semana pasada, ante la posibilidad de ganar Donald Trump, pues los mercados se vinieron abajo. Vale, aquí lo tenemos. Normal, porque ocurría en todas partes. No solamente, no es un caso aislado Bovespa, no. Es que sucedió en todas partes. ¿Qué tenemos aquí esta semana? Pues la verdad que empezó muy bien, empezó fenomenal. Es que se fue prácticamente los máximos que marcó esta semana, pues están en los 64.767 puntos. Prácticamente muy cerquitos, 65.000 puntos. Estamos hablando de los máximos anuales de 2016. Les recuerdo que los mínimos del 2016 están en los 37.060. Esta semana cerra en 59.000. ¿Alguien podría decir que estamos en tendencia bajista? No. Simplemente una corrección. No olvidéis que ya os venía comentando en vídeos anteriores que el Bovespa estaba subiendo bastante, pero necesitábamos algún tipo de corrección. Es que incluso la corrección que tiene aquí es muy leve, es solamente aquí apenas de un 38%. Esto ya muestra que hay una gran fortaleza alcista. Lo normal es que se vayan a buscar el 50% y sobre todo el 61% que corrijan de una tendencia alcista, ¿no? Que hubiera corregido hacia, por ejemplo aquí, hacia el nivel de los 43.000 puntos. Esto hubiera sido un buen punto para pensar en posicionarse largo. Pero ¿qué ocurrió? Que el Bovespa
realmente pues había muchísimo interés porque seguirá ascendiendo y realmente simplemente detenerse el 38% en esos 48.129 en una muestra de gran fortaleza. Movimiento alcista, como ya decía, necesitaba algún tipo de corrección. ¿Será esta la corrección que necesita el Bovespa? Pues hombre, la verdad que vendría muy bien, sobre todo para aquellos que decidan comprar acciones que pertenezcan a este índice brasileño. Vendría muy bien. Bueno, realmente lo que ha perdido esta semana, la verdad que ha sido... ha pillado un buen palo, pero dentro de lo que digo, de la normalidad dentro de los países latinoamericanos, sobre todo las plazas más importantes, pues han sufrido un varapalo muy importante. Ha sido una caída de un 3,92%. Ha sido una buena pasada, pero como digo, es que volvía, aquí el máximo de esta semana, volvía ese primer lunes y martes, que fue alcista en todas las plazas del mundo prácticamente, fue alcista y se fue nuevamente a máximo, se fue a máximo anuales, pero luego en cuanto el miércoles pues salió Donald Trump elegido como nuevo presidente, no había ganado las elecciones, pues se nos vino abajo. En México, bueno, en México ha sido temible también lo que ha caído, el derrumbe que ha habido, pero México es que era un país que estaba señalado a dedo, ¿no? El resto de países latinoamericanos estamos nombrados de forma global, pero es que a México fue señalado desde un principio y la verdad que los mexicanos, a pesar de una reunión que hubo antes de la apertura de la bolsa el miércoles, hubo una reunión muy importante porque no sabían realmente cómo poder parar la que se les venía encima, ¿no? Pero bueno, como digo, esto pues son situaciones del mercado, ¿no? El mercado a corto plazo pues suele dar estos sustos y noticias como esta pues evidentemente pues afectan, ¿no? Sobre todo a los pequeños inversores y a aquellos que están operando en el más estricto de corto plazo, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos teniendo aquí nuestra señal del mínimo que habría que vigilar, que bueno, si realmente perdíamos este mínimo en concreto, vamos a ver, porque no recuerdo ahora mismo el nivel mínimo, los 56.459, mientras estuviera por encima de 56.459 deberíamos mantener posición. ¿Que los pierde? Pues cerramos posición, así de claro. ¿Que no nos sentimos a gusto? ¿No nos sentimos a gusto con lo que estamos viendo? Pues cerrar posición. Yo, si no estoy a gusto, cierro. Si tengo dudas, cierro. Yo mantengo si está moviéndose, por ejemplo, un índice, un valor, me da igual, materias primas, a favor de lo que yo he ya planificado que podría ocurrir y tengo en cuenta que evidentemente va a haber correcciones, pero hay gente que no puede aguantar una corrección y bueno, entonces si no puede aguantarlo, quizás mentalmente pues te está afectando, lo mejor es cerrar una posición, ¿no? No hace falta tampoco esperar estos loss si va a estar inquieto, ¿no? Pero si no, si eres una persona disciplinada y que desde luego mentalmente pueda aguantar esta presión, yo mientras no saltara mi stop loss mantendría la posición. Salta mi stop loss, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Si es que son cosas que suceden, hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, el problema, como siempre digo, es cuando empezamos a comprar en máximo. ¿Cuándo hay que comprar? Cuando corrige. Ahora lo que hay que estar planificando es cuando llegará el momento de volver a entrar. ¿Por qué? Porque las bolsas siguen siendo alcistas. El Bovespa, aunque esté ahora mismo corrigiendo en estas 2 semanas, le hayan dado un duro castigo, fijaros como digo, mínimo de 2016, 37.060 puntos. Cierre este 11 de noviembre, 59.183 puntos. Esto, ¿quién puede decirme a mí que esto no es una tendencia alcista, que estamos ahora mismo ante un cambio de tendencia, ¿no? Como podría haber más de un ingenuo diciendo, estamos en una tendencia alcista, bajista, perdón. No, no estamos. Estamos en una corrección de corto plazo. Ya está. Punto. Y ya está. Bueno, vamos a pasar al Hansen. Bueno, el Hansen, pues la verdad que, bueno, lo ha estado haciendo también muy bien este año, pero pues ya nos viene acompañando, pues vemos aquí que tenemos una tendencia de corto plazo, que sí, aquí por ejemplo sí tenemos una tendencia bajista. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Bueno, pues esta semana pues el Hansen perdía solamente un 0,75, se ha portado bien para ser un índice asiático y que venía, sí que aquí venía con una tendencia bajista en el corto plazo. Bueno, pues se ha detenido en un mínimo casi los 21.957 puntos y un máximo en los 23.048 puntos. Como digo, ha perdido solamente un 0,75%. Bueno, podría haber sido peor, pero hemos visto cómo desde el nivel de los 22.000 puntos, pues los alcistas han dicho que de aquí los 22.000 puntos no van a permitir que los bajistas pues sigan llevando el control de este índice. Aquí se le han frenado y se le está intentando llevar hacia arriba. Vamos a ver esta próxima semana si es capaz de continuar el movimiento alcista y dar por concluido la corrección, porque ahora mismo lo que estamos en una corrección
que es de corto plazo, porque no hay que olvidar que la tendencia de medio plazo sigue siendo alcista. No obstante, bueno, pues hay que tener en cuenta de dónde venía el 2015, los máximos de 2015, 28.617. Estamos en 22.505 puntos. Es decir, en el largo plazo todavía seguimos pues bajistas. Simplemente en el medio plazo estamos alcistas, incluso en el corto plazo también estamos bajistas. Fijaros aquí el nivel, este corresponde al nivel 61.8% de todo este movimiento bajista. Esto sí es una tendencia bajista. Mira, esto sí es una tendencia bajista. Esto es una tendencia bajista. Esto es simplemente una tendencia bajista de corto plazo. Corto plazo, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces vamos a ver si aguanto los 22.000 puntos. Si aguanto los 22.000 puntos, pues fenomenal. Desde luego, tenemos todavía aquí la media móvil de 40 sesiones, que equivale a 200 días. Bueno, sigue claramente alcista, pero bueno, seguirnos por una media móvil, pues como que realmente nos puede dar muchísimas señales falsas. Normalmente porque viene siempre muy retrasado, ¿no? Sí que en el MACD tenemos un cruce bajista, pero bueno, el cruce bajista, que también el MACD suele dar las señales tardías, pues bueno, realmente es que ya teníamos, como digo, es que en el corto plazo tenemos ahí esa tendencia bajista. Vamos a ver si esta tendencia bajista de corto plazo finalmente ha terminado tras tantear los 22.000 puntos y ver claramente pues un movimiento hacia arriba que más o menos nos está dejando una vela de indecisión en el mercado, ¿no? Con lo cual quizás podríamos tener pues dar por finalizado la corrección. Si decidiéramos posicionarnos largos en el Hansen, pues yo pienso que mientras no perdiéramos los mínimos de la vela de esta semana, en concreto, como había mencionado, el Hansen los mínimos que ha hecho son los 21.957. Pues bien, pues mientras no se pierda esos 21.957, podríamos intentar pues posicionarnos largos a favor de la tendencia de medio plazo y en la cual debemos de operar si nos basamos en el análisis técnico para posicionarnos largos y a ver si nuevamente pues nos vamos a favor de lo que parece ser que podríamos tener un final de año pues alcista, ¿no? Sobre todo después de la reacción de los mercados americanos, pues yo creo que el resto de plazas a nivel mundial van a continuar. Eso sí, lo que va a pasar con Latinoamérica, desde luego va a haber muchísima incertidumbre, que evidentemente va a afectar muchos valores o empresas europeas que tengan realmente, bueno, que estén implantadas en Latinoamérica, ¿no? Y esas sí que podrían estar ahora mismo pues entredicho. Como casos, por ejemplo, del IBEX 35, como mencionábamos, como Santander o BBVA, sobre todo, que está muy implicado por ese país señalado por Donald Trump, que es México, ¿no? Así que de momento vamos a ver si realmente aquí los 22.000 puntos se ha puesto punto y final a la corrección de corto plazo del Hansen. Vámonos al Nikkei. Bueno, pues el Nikkei, la verdad, pues ha reaccionado muy bien también con el susto de Donald Trump, pero finalmente lo ha hecho muy bien, cerrando en 17.374 puntos, tanteando nuevamente el nivel de resistencia en esos 17.626 puntos, que está siendo realmente el nivel a batir a lo largo de este 2016 por parte del Nikkei. Nuevamente lo tenemos ligeramente por encima de lo que sería la línea de tendencia principal, que es bajista todavía el Nikkei. A grandes rasgos podemos decir que a lo largo de este 2016 por lo que estamos viendo es un movimiento lateral, niveles de soporte, niveles de resistencia, con lo cual pues estamos dentro de un movimiento lateral. En un principio acordaros que la idea que teníamos, o más bien que tenía yo, era ver si podíamos tener un doble suelo, ¿no? Teníamos aquí un valle, teníamos aquí el otro, pero claro, ¿qué era lo imprescindible? Lo imprescindible era un cierre por encima de la cresta que teníamos aquí, por encima, esos 17.626, porque de no ocurrir, de tener un cierre por encima, ¿qué es lo que podía ocurrir? Pues que estuviéramos en un lateral. Y es que muchas veces hay que tener cuidado con los dobles techos y los dobles suelos, ya que cualquier lateral al principio suele ser o un doble techo o un doble suelo. Cuando viene precedido de una tendencia lateral, de una tendencia bajista, ese lateral puede estar formándose como si fuera un doble suelo. ¿Y qué ocurre? Pues que a lo mejor estamos pensando en posicionarnos largos, ya intentando adelantarnos a la situación, y luego ¿qué ocurre? Pues nos encontramos que realmente ese doble suelo
es un lateral. Si tuviéramos un lateral precedido de una tendencia alcista, lo que tendríamos sería no una formación de doble suelo, sino una formación de doble techo. Siempre tenéis que tenerlo en cuenta. Si se está formando, si venimos de una tendencia bajista, lo más normal es que un movimiento lateral se forme en sus comienzos como si fuera un doble suelo. Si tenemos una tendencia alcista y vemos que se forma un doble techo, cuidadito si no hay confirmación, porque podríamos estar ante un movimiento lateral. Por eso es muy importante siempre esperar a un cierre por encima de las crestas, tanto si estamos hablando de un doble suelo o del valle. Un cierre por debajo del valle, es decir, del mínimo entre ambas crestas, que formarían ese doble techo. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí ya, pues evidentemente, después de hacer este movimiento lateral, es que ha estado inmerso durante varios meses, ya aquí ya comentaba, había ya que olvidarse totalmente de la posibilidad de un doble techo, de un doble suelo, perdón, era imposible, ¿no? Así que bueno, de momento sí que parece que tener algunas dificultades para romper la línea de tendencia bajista con claridad. Realmente es una pequeña ruptura. Ya incluso aquí hace pues 3 semanas veíamos una ligerísima ruptura, pero eso no es significativo y no podemos dejarnos llevar, ¿no? Pero sí, esta semana sí que hemos visto el tanteo a ese nivel de resistencia. Desde luego, bien, ha cerrado con una subida de un 2,78%. La verdad que dentro que cabe lo está haciendo muy bien, pero fijaros realmente, voy a quitar la dichosa cruz, el movimiento, la volatilidad que hubo en el Nikkei, fue increíble, ¿no? Y es que también Japón, bueno, ha sido señalado por Donald Trump. Bueno, es que Donald Trump pues señalaba a diversos países, ¿no? Y es más, el gobierno japonés pues incluso lanzó un mensaje, vamos, bastante serio a Donald Trump, porque evidentemente pues unas declaraciones de alguien que puede ser, en este caso ha sido elegido para ser presidente de la mayor nación más importante del mundo, pues no puede ir por ahí señalando a diversos países, sobre todo países como Japón, que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial es un importante aliado que tiene en el Pacífico, ¿no? Y sobre todo sabiendo que está ahí Corea del Norte, que bueno, pues realmente pues es el auténtico coco que tiene ahora mismo Japón, ¿no? Ya hay que tenerlo muy en cuenta. Así que bueno, de momento bien, seguimos en esos niveles, vuelve a estar en zona de máximos anuales. Ya lo veíamos aquí, ya lo veíamos aquí a principio de año, luego lo veíamos aquí sobre abril, finales de abril, principio de mayo, y nuevamente pues ahora en noviembre pues nuevamente está en ese nivel de resistencia, 17.626 puntos. Vamos a ver si continúa la fiesta. Sería interesante esa ruptura de 17.626, sobre todo cuanto más profundo sea la ruptura al alza, pues fenomenal para dar por válido una posible ruptura del movimiento lateral, y entonces sí que teníamos un objetivo muy interesante, que como ya había comentado en otras ocasiones, pues la idea sería ir a buscar el nivel de los 20.000 puntos. Estos 20.000 puntos, ya que aquí tendríamos en esta cresta, sería un nivel de resistencia. Bueno, vámonos a Europa, vamos a Alemania, DAX 30. DAX 30 muy bien, ha cerrado a 10.667 puntos. El DAX 30 se ha movido en un mínimo que ha estado en los 10.174 y un máximo en los 10.794 puntos. Ha tenido una subida de un 3,98%. Muy bien el DAX 30. Importantísimo. Sigue aguantando un nivel claro que ya habíamos estado viendo a lo largo de muchísimos vídeos, ya en la zona entre los 10.360 y 10.473. Y es que verdaderamente a lo largo de todo este 2016 pues estamos viendo que está actuando como nivel de resistencia primeramente, y posteriormente nivel de soporte. Muy bien, realmente para mí lo que está haciendo claramente aquí el DAX 30 pues es, además voy a dibujar, voy a trazar, podría dibujar un rectángulo, pero quiero hacerlo algo rápido, tampoco quiero entretenerme mucho. Vamos a ver, para no haceros perder demasiado tiempo viendo el vídeo. Bueno, aquí, vale, 3, voy a darle, a ver, las letras, a ver, los números, 14, sí, 14 mejor, que sea mejor, vale, 14, venga, vale, perfecto. Ahora cerramos ventanita, vale. ¿Qué está haciendo el DAX 30? Lo vemos, ¿no? Lo vemos aquí. Bueno, se está moviendo lateralmente entre 10.181 puntos, bueno, 10.180 y esos 10.810 puntos como nivel de resistencia. Esto es lo que está haciendo ahora mismo.
niveles que va a ser importante realmente porque nos va a dar una buena proyección, pues será bien la ruptura al alza, lo cual nos podría conducir hacia los 11.500 puntos, que va a ser prácticamente, estamos viendo aquí esta cresta que tenemos aquí, la cresta, este máximo va a actuar como nivel de resistencia y está a las puertas de esos 11.500. Bueno, si tenemos una ruptura bajista, pues evidentemente aquí sí que el nivel importante de soporte pues iba a estar bastante más bajo que el nivel hacia el alza, ¿no? Ya que nos podríamos ir perfectamente hacia la zona de los 9.500 y no descarto 9.400, 9.300 puntos. Porque serían más o menos, digamos que la zona tenemos aquí. Podríamos trazar una línea, pero pues no, es que me fastidia mucho la línea, pero bueno, voy a dibujarla, ¿no? Y ya han puesto que, joder, tampoco vamos a perder nada por dibujarla, ¿no? Vamos a ver. Aquí, vamos a ver. 14, vale. Voy a quitar aquí el inspector. 9.345. Yo para mí creo que si perdiéramos realmente esos 10.181, el nivel clave va a estar en esa zona, en 9.345 puntos, que como estamos observando desde 2015, pues realmente ha estado funcionando como nivel de soporte. Aquí tenemos lo que es una falsa ruptura que hizo el mínimo, fue el mínimo del 2016 en esos 8.697 puntos y de donde hemos visto pues la subida que nos ha llevado hasta los 10.667. Sigue estando en esa zona en máximos anuales, pero como estamos viendo realmente pues se está moviendo en ese movimiento lateral que está aquí. Sobre todo tenemos esa zona, ese centro de campo de fútbol que tenemos, que os digo que a los 10.360, 10.470 puntos, que realmente lo que, bueno, pues estamos viendo anteriormente, actuar como nivel de soporte aquí, como lo vemos, de resistencia, perdón, y posteriormente como nivel de soporte. Pero sí que vemos mecha, o por ejemplo este mismo cierre, nuevamente aquí la mecha, que continuamente pues sí que ha tanteado en numerosas ocasiones, pues ese nivel de soporte de los 10.180 puntos, de lo que sería un movimiento lateral. Vale, así que desde luego pues seguimos en ese tanda, los movimientos laterales, y tampoco, como estamos viendo, las velas son de un tamaño considerable, pues prácticamente estamos viendo que con muchísima facilidad se puede alcanzar cuando hay realmente volatilidad, con facilidad se puede ir prácticamente nivel soporte a nivel de resistencia, ¿no? Muy próximo. Así que de momento, pues eso, movimiento lateral. Pero como digo, muy bien, porque nuevamente aleja el fantasma de la zona de soporte, que como ya digo, si se pierde, lo más lógico, incluso ya por proyección un poquito más el nivel de soporte importante que tendría ahora mismo el DAX 30 si rompiera por debajo de 10.180 puntos, son los 9.345. Bueno, vámonos ya al FTSE 100, nuestro último índice. Ay, el FTSE 100 realmente es que está vinculado con Latinoamérica, muchas sus grandes empresas. Sobre todo hay un banco, HSBC, que también, pues la verdad que ¿qué vamos a hacer con los bancos? Si es que el sector bancario es complicado, aunque HSBC, sabía algunos que hablan muchas veces de él, es el banco europeo más fuerte a lo largo de este 2016, pero ¿qué ocurre? Pues que también está muy implicado, pero no es HSBC, hay muchísimas empresas británicas que están en Latinoamérica, ¿no? Tienen pues realmente gran parte de sus ingresos proceden de Latinoamérica. Por tanto, pues la verdad que fue de más, fijaros dónde se fue, pues prácticamente a los 7.000 puntos, estuvo a punto, 6.997 puntos y marcando un mínimo que bueno, fue esos 6.693 puntos, cerrando en 6.730. Bueno, a pesar de ello, pues ha terminado en verde con un 0,56%. Bueno, mejor que mejor. Bueno, ¿qué más podemos pedir, no? Después la verdad, verdaderamente, porque fijaros, es que lo que hizo realmente el FTSE 100 esta semana fue increíble. Fijaros la vela que tenemos aquí. Esta realmente fue el susto, como hemos visto en el resto de índices, fue ante la probabilidad de que Donald Trump ganara las elecciones. Esta semana, fijaros dónde llega. Es que el máximo de la vela de esta semana corresponde con el máximo de la semana anterior. Pero es que fijaros dónde está el mínimo. Si es que el mínimo está prácticamente coincidiendo con el mínimo de la semana anterior, ¿eh? Es que prácticamente lo que habíamos visto era una semana bajista de miedo, de escándalo. Esto fue una semana de escándalo, realmente una caída impresionante, pero es que esta semana, de haber terminado en verde,
pues se hubiera hecho pues un giro total. Es que prácticamente lo que estaría haciendo es una envolvente alcista, ¿no? Tapando todo el cuerpo realmente. Era un viaje de ida y vuelta, ¿no? Caída, y lo que caía en una semana lo recuperaba totalmente en las siguientes semanas, pero finalmente, bueno, pues esa vinculación de empresa británica en Latinoamérica pues ha pesado mucho, y finalmente, pues bueno, pues ha caído, y cerrando los 6.730, pero salvando esos 6.700 puntos, que va a ser muy importante que mantenga, porque si no, muy posiblemente pues vamos a ver una corrección más importante. Realmente en cierta medida lo estaba haciendo muy bien. Fijaros que realmente el FTSE 100 estaba marcando unos mínimos en los 5.500 puntos. 5.500 puntos. Pero es que vemos que los máximos anuales, incluso marcando máximo histórico, estaban justamente hace pocas semanas, los veíamos por aquí, superando los 7.100 puntos, ¿no? Superando los máximos históricos que estaban precisamente aquí en el 2015, ¿no? Con lo cual, la verdad que era increíble. Pero como ya comentaba, lo que podía ocurrir aquí en los 7.100 puntos es que hubiera vértigo de continuar los ascensos, ¿no? Cuando hay subida libre, sobre todo cuando te vas al análisis técnico, no sabes realmente a qué te puedes agarrar. Aquí ya es imaginar hacia dónde puede llegar, si puede llegar a los 7.200, 7.500, los 8.000 puntos, pero ya prácticamente eso es teorizar basándonos en nuestras creencias. Realmente no sería basándonos en argumentos de análisis técnico. En el análisis fundamental pues también estaría bastante perdido. ¿Por qué? Porque bueno, realmente todos los analistas daban que realmente la salida de Reino Unido de la Unión Europea pues iba a ser un varapalo para la renta variable, y sin embargo, ¿qué os he comentado yo en anteriores vídeos? Pues he dicho ja. Nuevamente los analistas se vuelven a equivocar, y es que cada vez que habla el analista sucede lo contrario, ¿no? Precisamente lo comentaba el de los Blue Chip sobre el IBEX 35. Llevamos 2 semanillas los analistas, seguro que el IBEX 35 va a ser el índice que va a tirar del carro en Europa. Y yo pues realmente lo pongo en duda, siempre lo he puesto en duda. Lo mismo cuando se dice que Europa va a tirar el carro mientras Estados Unidos cae, ¿no? Eso yo no me lo creo, vamos, por mucho, así me lo cuente el mejor analista técnico del mundo, o mejor analista por fundamentales, no me lo creo. Hoy por hoy Europa realmente está muy mal, tiene muchísimos problemas, no le falta más que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con Francia ahí, que este próximo año habrá elecciones generales, y el Frente Nacional, un partido de extrema derecha, podría tener opciones de ganar las elecciones, con Alemania, que también se meterá en 2017 en elecciones, y con un partido también de ideología de extrema derecha, que hoy por hoy es la tercera fuerza en Alemania y que podría aspirar a mucho más, ¿no? Y podríamos tener un 2017 pues terrible, ¿no? Pero aquí nuevamente, como digo, los analistas pues siempre continuamente una tras otra vez se siguen equivocando. También porque necesitan sacar titulares, ¿no? Yo lo entiendo, que realmente pues yo muchas veces, como he comentado en los vídeos, digo, qué aburrimiento, porque a fin de cuentas esto no cambia, ¿no? No hay nada significativo. Pero bueno, ellos pues cobran por eso, y evidentemente pues tienen que dar titulares, ¿no? Es que es importante. Y luego aparte pues los intereses económicos que suele haber, ¿no? Porque a lo mejor cualquier empresa pues te da un guiño y te dice, oye, te da una palmadita en la espalda, oye, habla bien sobre nosotros, que luego pues puedes que pille algo, ¿no? Y entonces pues bueno, se puede entender, ¿no? Así que bueno, la verdad que ha sido finalmente un varapalo, y como digo, vamos a ver si aguanta los 6.700 puntos, porque si no, pues verdaderamente pues podríamos ver una caída en torno, para mí, yo creo que la zona va a ser esa zona 6.450, 6.500 puntos, podría ser quizás la zona de soporte que tendría ahora mismo más significativa, para que realmente se pudieran detener las caídas. Mientras se tranquiliza un poco el mercado. Desde luego, perder nuevamente el nivel de los 6.780, que era un nivel muy importante. Hemos estado viendo a lo largo del tiempo como a lo largo de 2013, 2014, sobre todo, incluso 2015, la zona 6.780, 6.864 había sido una zona de resistencia muy fiable, ¿no? Aquí lo habíamos estado viendo incluso este 2016 actuando ligeramente como zona de soporte, como vemos aquí. Finalmente una ruptura, falsa ruptura, fue un engaño, una trampa para bajistas, y nuevamente se ha recuperado. Y aquí
volvemos a ver lo mismo, nuevamente caída, y vamos a ver esta semana pues con esa mala noticia realmente de la victoria de Donald Trump, pues la ha perjudicado realmente a muchos valores británicos y evidentemente pues se están moviendo esas caídas. Si se recupera por encima de esos 6.780, 6.800 puntos, pues sería fantástico, pero si no, pues lo más probable, como digo, sería una vuelta hacia en torno a 6.450, 6.500 puntos. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sacado un poco de duda. Y bueno, si os ha gustado, pues os pediría que pulsarais me gusta. Y como siempre suelo decir, si le dais a compartir, muchísimo mejor. Así que gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.